Hola amigos, en el día de hoy les voy a enseñar, ¿verdad?, sobre Baal. Le he puesto por título Baal ayer y hoy. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Baal ha existido a través de los tiempos. Y eso es lo que te quiero enseñar para que tú entiendas cómo te lo explica la Biblia. Empecemos en el hebreo. La palabra Baal se define como deidad fenicia. Es un ídolo, maestro, de aquí esposo o figurativo como dueño, frecuentemente usado con otro sustantivo en modificaciones de este último sentido. Siempre es un dueño. Gente, hombre, lleno, marido, morador, adversario, aliado, arquero, ave, capitán, compañero, deber, dueño, poseedor, poseer, señor, soñador, tener, varón y vecino. La palabra Baal en la Biblia te la vas a conseguir que según la zona, al ídolo, a este ídolo de Baal se le añadía otros nombres, ¿verdad? Te voy a poner varios ejemplos. Baal Berik se le decía el Baal del pacto. Era una deidad especial de los siquemitas. La palabra Berik es pacto porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, promover. Tenemos también a Baal God, Baal de fortuna, esto está en un lugar de Siria. Baal Hamón significa poseedor de una multitud, estaba en un lugar de Palestina. La palabra jamón significa ruido, tumulto, multitud, inquietud, riqueza, abundancia, alboroto, bullicio, compañía, común, conmoción, ejército, estrépito, estruendo, muchedumbre, multiplicar, multitud, provisión, pueblo y riqueza. Baal Zebut es Baal de la mosca, deidad especial de los ecronitas. La palabra Zebut significa revolotear, mosca, la que aguijonea. Baal Hanan es poseedor de gracia, favorecer, conceder. Baal Hermón o Hermón, ¿verdad?, es poseedor, abrupto, es una montaña en Palestina. Viene de la palabra haram, raíz primaria encerrar, por prohibición, ¿no? Dedicar a usos religiosos. Específico, destrucción, acabar, anatema, asolar, consagrar, dedicar, destruir, hacer, matar, perder y separar. Tenemos a Baal Meón, Baal de la habitación, ¿no? Como decir morada de Dios, un lugar al este del Jordán. Baal Peor, deidad moabita. La palabra Peor significa brecha, montaña al este del Jordán. Te estás dando cuenta que tiene como ubicaciones en la zona, ¿verdad? Recuerda que todo este conocimiento viene precisamente del ombligo de la tierra, de toda esta zona. Baal Peraxín, poseedor de roturas, ¿verdad? Un lugar también en Palestina. Viene de la palabra paraz, raíz primaria, salir rompiendo, abrir, aportillar, aumentar, caer, crecer, derribar, desarrollar, destruir, divulgar, esparcir, hacer estrago, extender, hacer huir, importunar, insistir, multiplicar, porfiar, portillo, quebrantar, quebranto, rebosar, romper. Baal Zephón, en el sentido de frío, tifón, destructor. Baal de invierno, un lugar en Egipto. Fíjate que te lo tenemos aquí en Egipto también. Zephón significa oculto, oscuro, usado del norte como cuadrante, tenebroso y desconocido. Viene del norte. Tenemos a Baal Shalisha, un lugar en Palestina, Salisa, tierra multiplicada. Otro ejemplo que tenemos es Baal Tamar, que significa poseedor de la palmera. Un lugar también en Palestina, la palabra Tamar significa estar erecto, palmera. Ahora, ¿para qué todo esto?
tenemos que entender, ¿verdad? Que todo este conocimiento en el momento de la caída, ¿verdad? Tenemos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso tú tienes que hacer, ¿verdad? Como partir una línea y colocar, este es el conocimiento de Yahweh, el árbol de la vida, y este es el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿verdad? En el árbol de la vida, tú continúas con todo el conocimiento que enseñó Moisés. Y el otro conocimiento, que es todo esto de Baal, lo tienes al lado del contrario. Entonces ya tú te das cuenta que esto se distribuyó en todas las regiones, y entre eso podemos ver ejemplo que aquí te nombran Egipto, te nombran toda esta zona de Palestina. Todo esto se movió a través, lo que viene de Babilonia, ¿verdad? Pasó por diferentes zonas, subió hacia Turquía, todo eso desde la antigüedad se regó, podríamos decirlo, por todo el Medio Oriente, pues, y después hacia el occidente. Entonces, Moisés, que viene saliendo de Egipto y conoció todo esto, Dios lo escoge como un libertador y lo trae al árbol de la vida, a este conocimiento. Entonces, Moisés en Deuteronomio 4, él exhorta a obedecer a la Torá con todos sus estatutos y decretos, para que estando en el reino de Yahweh, ¿verdad?, tú te pongas en oposición a este reino de Baal, que viene siendo el reino de la muerte, ¿verdad?, el reino de Satanás, el reino espiritual del árbol del conocimiento del bien y el mal, que en todas las zonas del oriente, como te digo, se esparció, y siempre hay adoraciones idolátricas con diferentes nombres. Entonces tú piensas ahorita cómo son esas adoraciones idolátricas y ponle los nombres que hay ahorita en la actualidad. Tan sencillo como eso, y vas a saber que es de Baal y que es del reino del árbol de la vida. ¿Ves? Entonces te voy a dar varios conocimientos de la Biblia para que tengas una idea de cómo piensa, porque uno la Biblia la lee para poder entender cómo piensa Yahweh, el Dios creador del cielo y la tierra. En Deuteronomio 4, de versículo 4 al 8, te lo voy a leer para que tú oigas cómo lo explicaba Moisés. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, porque si no, tú vas al plano de la muerte. Y entraréis y poseeréis la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. Llámese tierra en el plano físico como en el plano espiritual, el reino de Yahweh. Dice aquí, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Primer principio, no le puedes añadir ni quitar. Para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivo a Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Yahweh tu Dios de en medio de ti. Aquí tenemos una oposición de Yahweh con Baal, fíjate. Mas vosotros que seguisteis a Yahweh vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicio justo como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces estás viendo aquí que Baal Peor es contrario a lo que te enseñan las escrituras, al conocimiento de Yahweh, a los estatutos y decretos. ¿Ves? Entonces vamos a seguir en Deuteronomio 4, del 15 al 24, dice así, guardad pues mucho vuestras almas. Esto te hace guardar tu alma. Pues ninguna figura visteis en el día que Yahweh habló con vosotros en medio del fuego. No hay figura, solo oíste la voz de él.
para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Yahweh tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Qué se adora en todas las naciones? Todo esto. Pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto. Fíjate que te lo define bien claro, de Egipto, con todo este conocimiento, con toda esta cultura, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Yahweh se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahweh vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahweh tu Dios te ha prohibido. Porque Yahweh tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces, esta orden, a través del tiempo, podemos ver que el pueblo hebreo no siempre obedeció. Había unos que obedecían y otros que no. Entonces podemos ver, vamos a observar varios ejemplos. En Jeremías 11, del versículo, ya te digo, del versículo 6 al 14, y salto al 17 para recortar un poco, pues, pero es bueno que tú lo leas todo. Y Yahweh me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponerlos por obra. ¿Cuál pacto? El que te estamos hablando, los 10 mandamientos y todo lo que te leí anteriormente de Moisés. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd vivo lo que te acabo de leer de Moisés. Pero no oyeron, fíjate que dice, no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliese y no lo cumplieron. Y me dijo Yahweh, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. ¿Qué padres? Los que estuvieron en Egipto, ¿ves? Los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto. O sea que si tú quieres tener pacto con el Dios creador, tú tienes que sujetarte a lo que está escrito en la Biblia. Si tú te pones, ¿verdad?, a adorar todo lo que se está diciendo aquí, que es de Baal, tú no estás con un pacto con Yahweh. Eso es lo importante de entender esto. El cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así dice Yahweh, aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Clamarán a mí y no los oiré. Ahí es donde Yahweh se aparta, el Dios creador se aparta y te viene lo que se llama la palabra, Deuteronomio 28, la desobediencia, las maldiciones por desobediencia. Entonces, sigo. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. ¿Ves? La adoración fálica, eso que tú ves, la adoración del obelisco, la adoración fálica, ese es un altar de adoración a Baal. Tú pues
no ores por este pueblo, dice la palabra. O sea, una persona que está adorando todo esto no va a pensar que Yahweh está con ella. Entonces, ¿para qué vas a orar? Ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Porque primero tú tienes que limpiar esto para poder llegar. Esto le pasa mucho a los evangélicos, que meten mucha verdad y mucha mentira, entonces le vienen muchas situaciones difíciles y no entienden. Pero es que si tú no arreglas con las escrituras todo este proceso, entonces tú estás en verdad y mentira, y al estar en verdad y mentira te viene el problema. Porque Yahweh de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Y te hablo evangélico por un ejemplo, pero en realidad todas las doctrinas son verdad y mentira. Entonces, eso es la situación que hay que entender. Jeremías 19, del 1 al 9, Yahweh te da un ejemplo de una vasija, ¿verdad? Entonces él dice: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva consigo a los ancianos del pueblo, que se supone que son los que tienen que enseñar todo este conocimiento, los líderes, los pastores, los rabinos, como tú les quieres llamar, tienen que enseñar este conocimiento de una manera correcta. Y de los ancianos de los sacerdotes, de los Juanim. Y saldrás al valle de Ginón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamará allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oí palabras de Yahweh, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñarán los oídos. O sea, tú esperas bien, pero te viene mal. Entonces, tienes que revisar en qué estás adorando o qué estás haciendo, de manera que estás rompiendo el pacto con Yahweh. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. ¿Por qué? Porque sacrificaban niños, ¿verdad? Y hombres a estos dioses. Entonces, por ejemplo, la palabra dice que no sacrifiques hombres a Moloch, ¿me entiendes? Sacrifican, matan a Baal, matan niños para Baal, ¿me entiendes? Hacen sacrificios humanos. Y todo esto trae como consecuencia la entrega de sangre inocente, pues. Y dice en el versículo 5, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Fíjate, sus propios hijos, cosas que no les mandé, ni hablé, ni me vino el pensamiento. Por tanto, aquí vienen días, dice Yahweh, que este lugar no se llamará más Tofet. En Israel ese lugar se llamaba Tofet, ni valle de Ginón, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos. Y por ahí continúa. Porque te vienen las consecuencias de ese pecado. Tú esperabas bien, pero no te viene bien, sino te viene mal. Fíjate que dice: pondré esta ciudad por espanto y burla. O sea, en vez de tu ser, ¿verdad?, que Dios está contigo, que dice la palabra, estas bendiciones te seguirán, te alcanzarán, eso no va a acontecer contigo. Llega un momento que llega hasta el plano de la maldición tan fuerte que dice aquí en el Jeremías 9, lo dice en el versículo 9, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Llegaron a ese extremo de comerse por el sitio que tuvieron con Nabucodonosor, y eso aconteció, la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Esto es delicado porque o estás en un reino o está en el reino de Baal. Entonces esa característica, o obedeces esto o estás en oposición. Eso es importante entenderlo. En Oseas 13 tienes un ejemplo.
Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, pero te dice aquí, pero por Baal cayó en pecado y murió. Efraín, ¿quién era Efraín? Fruto dual. En Efraín, en la escritura, era hijo de José de Egipto, con una egipcia, ¿verdad? Y tuvo a Efraín y a Manasés. O sea que es una generación, lo que se llama de fruto dual. Entonces, este fruto dual, ¿verdad? Terminó por Baal, muriendo espiritualmente. Cuando te dice que cayó en pecado y murió, se refiere a que murió espiritualmente. O sea, no dio fruto para llegar a la vida. Se quedó con Baal, con todo este conocimiento que te estoy explicando. Y ahora dice aquí, en el versículo 2, Oseas 13:2, y ahora pecan más y más, se hacen imágenes fundidas, ¿ves? Con su plata se hacen ídolos, ¿ves? Conforme a su destreza, obra de artesano todo ello. Se dirigen a ellos, les sacrifican hombres y besan becerros. Por tanto, dice así, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. La iglesia católica, ¿verdad? Cuando escoge su papa, que la palabra dice, el Mesías dice, no le llaméis padre a nadie en la tierra porque uno solo es vuestro padre y está en los cielos, así lo dice el Mesías, ¿verdad? Cuando ellos escogen esta institución romana, escoge a su nuevo líder, ellos ponen una chimenea donde sale un humo. Pues aquí te dice la palabra, te dice, y como el humo que sale de la chimenea, ¿verdad? Entonces, esto significa que ese humo es adoración a Baal. Esto te comprueba que esto es una adoración baálica. ¿Por qué? Porque lo primero que tú haces es conseguirte la gran idolatría, las imágenes y todo. Entonces, si tú quieres saber y quieres definir bien esto, con este estudio lo vas a entender. Es una adoración a Baal. Está, lo que yo te digo, pasando la línea. Tienes el conocimiento de Yahweh, del árbol de la vida, y tienes el conocimiento del árbol del bien y el mal, ¿verdad? Que es el conocimiento de lo que la palabra es Baal. ¿Ves? Entonces sigo leyendo Oseas 13:4. Mas yo soy Yahweh tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Acuérdate que la palabra, lo que te expliqué, que puedes buscar los otros videos, está en Fundación Profética. Búsquenlo, porque el conocimiento es, como se dice, así como las actualizaciones de las computadoras que vienen y cada vez es más y más y más. Bueno, mientras que tú vas pasando de conocimiento en conocimiento, pues allí yo tengo un video donde yo te explico, porque está el Shema Israel, que es la oración que contiene toda la escritura, que Dios es uno, que Yahweh es Dios y que Él es uno. Entonces, por eso es que te dice en el versículo aquí 4, mas yo soy Yahweh tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otros dioses fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí, porque Él es el Salvador, como lo explico en otro de los videos. Entonces, ¿quién es tu Salvador? Yahweh. ¿Quién es el mediador? Como ya lo expliqué en otro video, el mediador es el Mesías, que es el que vino como sacrificio expiatorio. Ahora, en el versículo 5, sigo leyendo. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos, se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Fíjate que tiene que ver con la intención del corazón. Porque tú obedeces lo que está aquí escrito y vas a estar en el árbol de la vida. Pero si tú quieres el árbol del conocimiento del bien y el mal, como hizo el pueblo hebreo, bueno, vas a tener como consecuencia la muerte espiritual. Por tanto, yo seré para ellos como un león, como un leopardo en el camino, los acecharé. Te das cuenta que dice yo seré, o sea, no es Satanás, porque siempre te enseñan que todo es Satanás que viene y hace y se mete y viene. No, no. Primero Dios te pone las leyes, ¿verdad? Y tú las obedeces. Si tú no las obedeces, entonces te dice, yo seré para ellos como un león. Ese es el punto. Entonces permite, Él le quita
te quita su protección y entonces cuando Satanás te puede atacar. Esa es la manera correcta que dice aquí en las Escrituras. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. ¿Ves? Las fieras del campo, el león, Satanás. Satanás anda como león rugiente tratando de quién devorar. La manera que tiene para devorarte es esta. Tú desobedeces estos principios bíblicos, estos principios de la Torá, y como consecuencia vas a tener que Satanás va a estar allí para devorarte. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Oye, en Josías tenemos unas reformas que hizo un rey, y esto es muy interesante porque ¿cómo puedes hacer tú, verdad? Josías, tienes un ejemplo en 2 de Crónicas 34 del 3 al 7. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes según el orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Yahweh todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. ¿Dónde dice que estaban? En el propio templo de Yahweh. O sea, tú estás en los templos de adoración, tienes que sacar todo lo que sea de Baal. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera, que es la adoración de la mujer, que eso viene desde la época de Nimrod, cuando estaba Seminari y su hijo Tamus, que fue en Babilonia al comienzo, en Génesis 10 o 11, por ahí está. Entonces, Acera era el nombre que se le decía a Seminari en la zona de Palestina, pero si tú lo buscas en diferentes lugares vas a tener diferentes nombres. Por ejemplo, Istar. Vuelvo al versículo 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Yahweh, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Yahweh, en las cuales tenían las mujeres tiendas para Acera. Fíjate, vender todo ese poco de cositas, bichitos, recuerditos, estampillitas, toda esa cantidad de cositas que se venden que son de manera idolátrica, esas cosas tienes que quitarlas de tu casa y de tu vida. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beersheba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Yahweh en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, dice aquí, profanó a Tofet, que era donde hacían los sacrificios allá en Israel, a Moloc, fíjate, que está en el valle de Ginnón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos de los reyes de Judá que habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Yahweh. Los caballos, como deciste, las carrozas, cuando te pasan así como las carrozas, así que siempre pasan los ídolos, eso que tú ves. Junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Todo eso que tú ves es adoración baálica, adoración del sol o de la luna, ¿verdad? Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Yahweh, y allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante
de Jerusalén. Lugares altos donde se hacía, ¿verdad? En los lugares altos, adoraciones para estar supuestamente así como cuando se hizo la torre de Babel, para subir y en el plano espiritual, en las alturas, contactarse con el mundo espiritual. Eso se le llaman los lugares altos. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado. Fíjate que Salomón, ¿verdad? Que le dicen que es el hombre más sabio del mundo. Realmente a mí me parece que no es tan sabio, porque perdió el norte y empezó a través de las mujeres y los contactos que tuvo con tantas mujeres, empezó a adorar los dioses de ellas. Entonces fíjate que dice, él edificó a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Aquí podemos ver que él se fue por el lado de Baal, de Moloch, todo el lado, ¿verdad?, del mundo de no hacer idolatría, buscar ese mundo espiritual. Y quebró, ¿verdad? Josías quebró todas esas estatuas, derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombre. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, porque él agarró y dijo, no, para que no se fueran para Jerusalén, voy a poner una adoración en otro lugar, y puso como un animal, un toro, váyanse y adoren allá. Como les gusta estar haciendo, aquí en Venezuela es muy común eso, ¿verdad? Poner todos los presidentes, vamos a hacerles una adoración aquí, y hacen tremendas figuras de mujeres de adoración de la Virgen, ¿verdad? En los lugares altos. Y así les encanta, pues. Eso es de Baal, eso es del reino de la muerte, eso no es de aquí de la Biblia, del árbol de la vida. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó que estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Entonces dijo, déjenlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que habían venido de Samaria. Pero los demás huesos él agarró, y estos huesos inmundos que adoraron a Baal, sáquenme todo eso y me lo queman ahí. Quémenme todo eso allí. Y lo quemaron todo ahí en Tofet. Quemaron todo ese poco hueso muerto. Y todas las casas, los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira. ¿A quién provocaba ira? A Yahweh. Las quitó también Josías e hizo con ellos como había hecho en Betel. Mató, además, sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombre y volvió a Jerusalén. Fíjate, una limpieza para poder purificar Jerusalén y toda esa zona, porque el pueblo hebreo estaba y se había contaminado con todo esto. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced el pesa a Yahweh, lo que te traducen a ti como Pascua, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha, esa pesa no había sido hecha desde los tiempos de los jueces, cuando gobernaban a Israel. O sea que dejaron las solemnidades de Levítico 23, ¿verdad? Que son las fiestas que Yahweh colocó, y dejaron de hacerlas, pues porque empezaron a adorar los días, porque Baal tiene sus días de adoración también. Entonces empezaron a adorar los días de Baal. Me voy a saltar al 24, ¿verdad? Josías también barrió a los encantadores, adivinos, terafines, todo lo que es, ¿verdad? Todas esas abominaciones que se veían en la tierra de Judá y Jerusalén, para cumplir la palabra de Yahweh, que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Yahweh. ¿En qué libro? En la Torá, ¿me entiendes? Este conocimiento ha pasado a través del tiempo. Aunque se haya olvidado por generaciones, no significa que no tenga vigencia. Ese es el punto que debes de entender, que esto permanece a través del tiempo. Y la palabra dice que no hubo otros reyes antes de él que se convirtiese a Yahweh de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, cuando él oyó ese conocimiento de las Escrituras. Así como Josías, es que es necesario que nosotros nos convirtamos. Cuando vino el Mesías, ¿verdad?
El Mesías vino a la casa perdida de los hijos de Israel. Esta es la razón. Y el Mesías dijo, si me amas, guarda los mandamientos. Guarda todo este conocimiento. Porque yo soy sacrificio expiatorio. Y cuando tú haces un sacrificio expiatorio, que viene siendo el cordero, por eso le dicen el cordero, ese cordero tú lo sacrificas para que te puedas acercar a un Dios, a ese Dios. Y ese Dios precisamente era Yahweh. Entonces, voy a leerte en Romanos 1, dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ya todo este conocimiento está establecido, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjate que tiene que ver con la obediencia en el corazón. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que te leí que enseñó Moisés. Mira quién lo está diciendo Pablo en el libro de Romanos. Entonces, sigue vigente este conocimiento igualito. Vino el Mesías y Pablo continuó, ¿verdad?, enseñando este conocimiento, porque esto no ha sido derogado, y eso es lo que tú tienes que entender. Entonces, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Se aparta Yahweh, como te lo enseñó Moisés, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjate, aquí tienes un extremo, la línea, la verdad de Dios la cambiaste por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Porque cuando tú adoras a un hombre que tú dices se murió y tú dices, ay, este es un hombre que tú estás adorando, ¿verdad? La Virgen María, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, tú estás adorando, la Virgen María fue creada, es un ser, es una mujer creada por Dios. Entonces es una criatura. Entonces tú adoras, cualquier animal que tú adores es una criatura creada por Dios. Entonces, dice aquí en el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. Como consecuencia de eso, te dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aquí tiene las lujurias, la pasión, toda la fornicación, el adulterio, tienes todo eso. Y en la adoración de Baal, la adoración fálica, en todo hay siempre lo que son las relaciones de orgía, de todo esto, porque tienen que adorar el plano la parte sexual, porque no estás adorando al Dios creador. Entonces te dice aquí, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Fíjate que es una parte de encenderte en las lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Yahweh, porque no quisieron sujetarse a las escrituras, ¿verdad?, Dios, o sea, Yahweh los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Hacen lo que te da la gana, ¿me entiendes? No conviene eso. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Yahweh, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, de Yahweh, porque acuérdate que Él envía la espada vengadora y viene juicio por la desobediencia, que los que practican tales cosas son dignos de muerte espiritual y de muerte física también. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Quieren que tú, cuando tú estás que quieres obedecer a Yahweh, ellos quieren que tú caigas. El obelisco es una simbología, como te expliqué, del dios de la fertilidad, es el falo. En la Biblia te lo traduce como la vergüenza, porque no quieren ponerle el órgano reproductor masculino o femenino, ¿entiendes? Entonces te lo traducen como la vergüenza. Y es la adoración con el sexo que se hace delante de su Dios. De allí también la representación del pubis de la mujer. Eso es también la misma situación. Veamos Oseas 9:10, que dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como breva en la higuera encontré a vuestros padres. Pero ellos fueron a Baal Peor y se consagraron a la vergüenza. O sea, al falo del hombre, al pubis, a tener relaciones sexuales delante de Baal, ¿me entiendes? Y se hicieron tan abominables como aquellos que amaron. Cual ave volará la gloria de Efraín. Acuérdate que Efraín, como te dije, es fruto dual. No quiso obedecer, se quedó con Baal. Porque tienes cuando eres fruto dual, tienes la decisión también de obedecer. No habrá parto, ni embarazo, ni concepción. Y si sus hijos llegaran a grandes, los quitaré de en medio de los hombres. Porque estas es las maldiciones de la desobediencia de Deuteronomio 28, te dice que el vientre sería estéril. Por eso te dice que no habrá parto. Y también te dice aquí que los quitaré de en medio de los hombres, o sea que en un momento llega la muerte física. Entonces, tenemos que entender que hay una enseñanza que te dice, cuando la palabra te dice que Dios es uno con todo este conocimiento, ¿verdad? Ahora tú me preguntas, pero puede ser uno, porque yo en todas las religiones, ¿verdad? Puedo buscar a Dios y conseguirlo a través de cualquier religión. En las escrituras, en la Biblia, eso no es posible. Entonces, cuando te dice que Dios es uno con este conocimiento, con todo esto que te estoy hablando. Si tú buscas por cualquier religión y crees que estás buscando a Dios, no estás buscando a Dios, estás buscando en lo que la Biblia te representa como Baal, Moló, la adoración solar, la adoración, ¿verdad?, fálica, todo este tipo de adoraciones, de animales, de todo lo que te expliqué. Entonces, son dos conocimientos diferentes. Eso es lo que hay que entender. Entonces, en las escrituras te dice, en Apocalipsis 13 te dice, te habló de dos bestias. Te lo voy a leer desde... A ver, vamos a leerlo desde el 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono. Fíjate que dice, el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Tú puedes notar allí, ¿verdad?, que hay una mezcla de religiones, ¿ves? Tiene pies de oso, era semejante a un leopardo, una característica de diferentes conocimientos de diferentes religiones que ha habido en diferentes épocas, ¿verdad? Y dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí los estudiosos dicen que ocurrió en Francia, cuando Napoleón, ¿verdad?, casi extingue lo que era la iglesia romana, ¿verdad? Y dice, y adoraron al dragón. Fíjate que no es la iglesia de Yahweh, porque esto te comprueba que esa no es la iglesia de Yahweh. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para atar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Puedes ver que hay una diferencia.
Por eso la persecución que hubo, ¿verdad? Por ejemplo, en España, cuando la Inquisición, todo esto, tienes pruebas de persecución de un conocimiento hacia el otro. Entonces puedes ver que aquí esta adoración es una mezcla de Baal. La adoración de Baal es una mezcla de todo lo que Yahweh ordena no hacer. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto tiene representaciones en todos los países y se mimetiza con las religiones de la zona. ¿Te acuerdas cuando te leí Baal en diferentes zonas de la antigüedad? Que en diferentes partes de Palestina era Baal, Sefón, Baal, Jamón, Baal tal, Baal Belcebú, Baal tal, o sea, pero siempre es el mismo elemento. Bueno, eso en diferentes zonas se mimetiza, pero igualito de todas maneras es la misma adoración. Y la adoraron, dice aquí, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién es el Cordero que fue inmolado? El Mesías. Entonces tenemos que hay un Mesías hebreo, ¿verdad? El Mesías de Yahweh, el Mesías conforme a la Escritura, que obedece la Torah, que obedece los mandamientos, que dice yo hago todo lo que el Padre me ordena, ¿verdad? Que el Padre lo levantó, ¿verdad? De la muerte, ¿verdad? Y lo apoyó en su ministerio. El Ruach, el Espíritu del Padre, lo apoyó en el ministerio. Ese es el Mesías hebreo. Pero tienes también un Cristo griego o Cristo, ¿verdad? Baálico, donde tiene todas las características, ¿verdad? De la verdad y mentira, que te dicen algunas cosas de la palabra, pero te le meten cultura de diferentes regiones, tipo Baal Zephón, Baal tal, como te expliqué. Entonces, ese Jesucristo griego, ¿verdad? Ese Jesucristo no es el Cordero de las Escrituras. Porque cuando tú dices que Jesucristo es Dios, tú estás rompiendo el primer principio de que Yahweh es uno. No tengo otros dioses delante de mi fe y delante de mi cara, porque todo lo demás fue creado. Y el primero que fue creado fue, el primero de la creación fue el Mesías. Entonces esos principios bíblicos, si tú los rompes, estás adorando a un Jesucristo baálico, verdad y mentira. Dice aquí, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y dice en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Fíjate que es otra bestia, te dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. O sea, tiene cuernos de cordero, parece un cordero, pero tiene boca, hablaba como dragón. Cuando tú hablas es porque tú estás enseñando una palabra que no es. Entonces, la verdad y mentira, en el enseñarte lo que te estoy explicando, de ese Jesucristo griego, con verdad y mentira, boca de dragón, ese Jesucristo no es el de la Escritura. Por eso es que el Mesías decía, bien claro dijo, ¿verdad? Que tratarían de engañar, si ves muchos Mesías por ahí, no le creas, porque tratarían de engañar, si fuera posible, a los escogidos. Entonces, ¿cómo es la única manera que tú no vas a ser engañado? Es precisamente sujetándote a toda la Biblia, lo que tú le dices antiguo y nuevo, que en realidad no es así, porque para el conocimiento hebreo todo esto es circular. Entonces, esta segunda bestia, dice, ejerce toda autoridad delante de la primera bestia, en presencia de ella, se sujeta a la primera bestia, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Se cambió, por lo menos la palabra te dice el pueblo hebreo, como te expliqué, tengo un video, búsquelo en Fundación Profética, donde te habla de lo que es la adoración del Shabbat, que es el día sábado, ¿verdad? Se te cambió para el día domingo para adorar todo este sistema solar. Desde la época el Congreso de Nicea se produjeron cambios a las escrituras y se convirtió esto en una adoración
de este cordero, de esta segunda bestia que ha crecido. Estas dos bestias han crecido y crecieron a través del tiempo, y es lo que nosotros conocemos como todas estas diferentes iglesias que tú conoces, ¿verdad? Y que no están sujetándose a las escrituras, que te anulan lo que es te dicen, no, eso es viejo, las sectas antiguas, ¿verdad? Eso es viejo, eso ya no, eso no es así. Esto es, Yahweh es el mismo, dice la Biblia, ayer, hoy y siempre. Y entonces, de pronto tú ves milagros y ves cosas, y dice que haría caer hasta fuego del cielo, o sea que tú no puedes, por los milagros que tú puedas ver, no tampoco te puedes sujetar, porque no sabes de qué espíritu está produciendo estos milagros. Lo único que tú puedes es sujetarte con las escrituras para tú saber que es de Baal y que es de Yahweh. Esa es en sí la enseñanza que te quería dar. También te dice, en el Apocalipsis te dice que apareció un falso profeta, y ese falso profeta fue un nuevo conocimiento que apareció, y ese conocimiento que apareció fue un conocimiento que agarró la Biblia, ¿verdad? Le puso los personajes bíblicos, pero le cambió todos los relatos. Y ese conocimiento es lo que se conoce como el Islam. Mahoma, considerado en la Biblia, lo habló el profeta Juan, es el falso profeta, que agarró todos los elementos, todos los personajes, y le cambiaron todos los relatos. Entonces, ese es el falso profeta. Eso también es de Baal. Entonces, lo que quiero es que entender que Yahweh, Shema, como dice, Shema, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh es uno, Yahweh es Ha, Yahweh es Dios, Yahweh es uno. Ese es el lema de toda la Biblia. Cuando se lo preguntaron al Mesías, el Mesías lo dijo. Y esto es lo que le quería enseñar para que puedan entender la diferencia de lo que es la adoración de Baal en las Escrituras y lo que es la adoración de Yahweh. Espero que haya sido de bendición para ustedes.